favor. Muchas gracias. Julio, está con nosotros también Norberto Galazo, un importantísimo historiador. Norberto. Bueno, yo creo que Néstor murió como un militante. Es decir, sabiendo, alertado por los médicos sobre el estado deficiente de sus arterias, después de una intervención, a pocas horas estuvo en el Luna Park y después siguió hablando permanentemente. Y se quemó en su propia llama. Uno podría decir que fue un presidente militante, porque solo un presidente militante puede decirle al Fondo Monetario Internacional: le pagamos la deuda y se van de acá, del Ministerio de Economía, y no monitorean más la economía. Y le puede decir: vamos a hacer el UNASUR y vamos a unificar América Latina. Y le puede decir a los represores: ha llegado el momento de terminar con la impunidad y hay que aplicar el castigo a los culpables hasta las últimas consecuencias, ¿no es cierto? Entonces yo creo que cuando los opositores hablaban del conflicto, de que era un tipo confrontativo, que creaba conflictos, en realidad el conflicto existe en la sociedad. En una sociedad donde hay privilegiados y desheredados, donde hay ricos y pobres, hay conflicto. Lo que hace un militante es ponerlo sobre la mesa el conflicto y empezar a resolverlo. Empezar, por ejemplo, a incorporar 2.300.000 jubilados que no podían jubilarse al sistema previsional. Empezar a protagonizar de nuevo el Estado, como no había protagonizado antes, y eso marca, a mi juicio, un punto de inflexión con todos los gobiernos anteriores que habíamos tenido, que eran desastrosos, ¿no? De una Argentina destruida salimos a una Argentina que empieza a crecer y empieza a resolver problemas y empieza a protagonizar la clase trabajadora. Y creo que esto de que fue un presidente militante está ligado a este fenómeno que se ve en las imágenes, ¿no? Una presencia militante muy viva que acá se ha dicho es lo que hay que redoblar para que este proceso se profundice con Cristina a la cabeza y pueda asegurarse este proceso ya imparable de liberación y de unificación de América Latina. Muchas gracias, Norberto. Muchísimas gracias. También está con nosotros María Julia Oliván, ex integrante del equipo. ¿Cómo te va, María Julia? Bien. Yo quería hablar un poco corriéndome del lugar que escuché que muchos tenían, porque no considero que esté militando o que sea un soldado del proyecto, pero quiero hablar como periodista sobre por qué estoy acá y por qué me parece una noticia tristísima la muerte de Néstor Kirchner. Yo creo que la aparición, la irrupción, la huella que va a dejar Néstor Kirchner en la historia argentina va a ser muy importante, porque fue el hombre que le devolvió a la política la conducción de la economía y porque con sus incorrecciones políticas logró que muchos nos sintiéramos incómodos, y esa incomodidad nos forzó a todos a participar de una discusión profunda, necesaria, y que creo que sin esa incorrección nadie hubiese dado. Me parece que su legado, como dicen muchos que sí se sienten militantes y que están participando activamente de una militancia dentro del kirchnerismo, obviamente va de suyo que lo va a seguir la presidenta de los argentinos, Cristina Fernández de Kirchner, y creo que en ese sentido todos tenemos que tener presentes cuáles fueron esas discusiones que se abrieron, cuáles fueron esas causas que permitieron la inclusión de tantos argentinos en estos últimos años en nuestro país, y que podamos seguir peleando por ellas, ¿no? Creo que tenemos a la presidenta que votamos, que queremos tener y que tiene la capacidad de hacerlo, ¿no? Así que simplemente aportar eso. No tengo muchas experiencias personales que aportar sobre anécdotas con Néstor Kirchner, pero bueno, sí creo que ese fue la huella, el aporte político que seguramente va a ser recordado en la historia. Estimado Claudio, ahí voy con Daniel, pero primero un toque Morgado. Sí, no, solamente esto el agradecimiento a gente como yo, que no veníamos de una tradición política, y así como a mí, a mucha gente se le abrió la posibilidad de poder
de poder irrumpir en la política, de tener una posibilidad para poder desarrollar esta actividad en toda su dimensión. Esto realmente es algo que sobre todo los jóvenes lo agradecen profundamente. Esto estaba cerrado para determinados grupos, y Néstor lo abrió. Y la verdad que lo que quiero destacar profundamente es la dimensión que para mí es absolutamente importante y trascendente, que es la política vivida como pasión. Haber encendido ese fuego, haber encendido esa mecha, eso lo hizo Néstor. Cristina continúa, Cristina lo agiganta, pero Néstor encendió la mecha de la pasión. Y la verdad que para nosotros, para todos es un antes y un después. Vivir la vida con pasión, con la pasión de poder resolver los temas de la gente, trabajar por la dignidad de las personas, eso lo enseñó Néstor. Así que, Néstor, gracias por la pasión. Muchas gracias, Daniel Filmus, senador nacional. Daniel. Sí, simplemente para transmitir dos sentimientos que me recorrieron hoy durante todo el día. El primero, el de tristeza inconmensurable, el del punto de vista humano, del punto de vista personal, de que no esté más físicamente alguien con que he militado y he trabajado los últimos años, alguien del que hemos aprendido y que ha liderado un proceso de transformación increíble en la Argentina, y tristeza que se fue modificando, que se fue transformando a partir de haber ido a la plaza. Yo vengo de la plaza como muchos de los que están acá, y ahí aprendí cuántas veces uno se puede emocionar en un mismo día, porque cada compañero, cada argentino que nos daba un abrazo, que nos decía fuerza, díganle a Cristina que estamos con ustedes, la tristeza se fue transformando en compromiso, y vengo acá con mucho compromiso. El sentimiento fundamental ya deja de ser la tristeza para generar un compromiso fundamental, decisivo, con el legado que nos dejó Néstor, que tiene que ver con las transformaciones profundas que todavía necesita el país. Y no quiero dejar pasar la oportunidad, porque lo escuché acá, y quizás si no lo digo hoy no lo digo más. El buen uso que se hizo de la palabra canallada para referirse al artículo de Rosenfraga. El buen uso que se hizo, porque es una verdadera canallada plantear que para la presidenta esta es una oportunidad de abandonar y de traicionar una política que venimos llevando del 2013 en adelante. Y lo quiero decir porque también de esas mismas páginas ya se equivocaron dos veces. Se equivocaron cuando el primer día, cuando asumió Néstor, me acuerdo, yo lo había conocido hace 2 días y leo en el diario que ese gobierno iba a durar 6 meses, ¿se acuerdan? Que eso fue lo que plantearon en ese momento, y parece que se equivocaron un poco. Y también se equivocaron después del 28 de junio cuando creyeron que este proceso iba para atrás y nos supusieron que para nosotros la continuidad del proceso significaba profundizar, y ahí vinieron algunas medidas trascendentes como la CFJP, como el matrimonio igualitario, como tantas leyes, la asignación universal por hijo y tantas leyes y transformaciones que hemos realizado. Así que esta es la tercera equivocación que van a tener, porque no les quepa duda que este movimiento va a seguir y la profundización del proceso va a avanzar. Mientras que haya un pobre, mientras que haya un excluido, mientras que haya alguien que necesite la justicia social, vamos a estar nosotros para cumplir con el legado de Néstor. Muchas gracias, muchísimas gracias, Daniel. Se sigue sumando gente al programa, van entrando y